es la gloria de Cristo, y lo encuentran en sus libros, en sus Biblias, en Colosenses 1, versículo 15 al versículo 23. Muy bien. Vamos a leer entonces esta porción de la Biblia tan importante, estas palabras francamente preciosísimas en Colosenses 1, versículo 15 al versículo 23. ¿Ya? Sigan la lectura en sus Biblias, permítame dar lectura. Vamos a leerlo lentamente porque aquí hay una enorme cantidad de enseñanza bien compactada. Colosenses 1, versículo 15. Hablando de nuestro Salvador, dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué palabras, ¿no? De un hombre en la cárcel, y escribe estas profundidades a una iglesia pequeña, en un lugar remoto, de gente con poco nivel educativo. Supongo que cuando Pablo escribió estas palabras, al escribirlas, él habrá sentido el Espíritu Santo guiándole. Con razón, al final dice: comparten esta carta con la Odisea, porque al escribirles a ustedes, yo sentí algo especial de Dios que no sentí al escribir la carta a la Odisea. Yo supongo que el apóstol Pablo mismo quedó bastante impactado al escribir con la ayuda del Espíritu Santo estas palabras. Hermanos, aquí tenemos el primer tema de esta carta. Luego de la oración inicial, en los versículos 3 al 14, este es el primer tema en esta carta. Lo que cargaba el corazón de Pablo, lo que Pablo más quería comunicar, era la gloria y la grandeza del Señor Jesús. Ahora, no sé qué versión de la Biblia estás usando, no sé qué versión tienes por delante. Yo tengo la Reina Valera, y en la Reina Valera, esta sección, versículos 15 al 20,
está tipiado al igual que el resto del texto. Pero si tienes una versión más moderna, la NTV, la NBI y otras, vas a encontrar que está tipiado, está presentado en una forma poética, ¿no es cierto? Es como un poema. Muchos han dicho, este es una suerte de himno cristológico, en la cual cada línea hace una afirmación particular. Y por eso está tipiado en esa manera. Ahora, esta mañana vamos a pasar a la estructura y el contenido de esta carta. Y la primera pregunta les va a sorprender. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Ya, quiero que piensen en ese momento. ¿De quién está hablando Pablo? Dirán, pero pastor, es demasiado obvio, ¿no es cierto? La cosa no es tan obvia como podemos pensar. Ahora, hay algunas Biblias, la NBB, la NTV, si alguien tiene la NTV, ¿alguien tiene la NTV esta mañana? La nueva traducción viviente, ¿ya? Lo que van a encontrar es que el versículo 15 dice, Cristo es la imagen de Dios. Un gran problema ahí, hermanos. ¿Ok? Un gran problema con esa traducción. Voy a explicar por qué en un momento. El texto en griego no tiene un sustantivo. En la Reina Valera empieza, Él es la imagen de Dios. El texto en griego es, ¿quién es la imagen de Dios? ¿Quién? Una suerte de pronombre. Así que ha despertado la curiosidad de personas de establecer de quién está hablando Pablo aquí. Hay dos opciones, dos posibilidades. Que Pablo está hablando de Cristo en toda esta sección, o que Pablo está hablando del Hijo de Dios en una parte y de Cristo en otra parte. Ahora, ya repito para que ya van a entender, estamos en cosas profundas ahora. ¿Ok? Muchos proponen, yo acepto esta propuesta, que en la primera sección de este himno, del versículo 15 al versículo 17, el apóstol Pablo no está hablando de Cristo, está hablando del eterno Hijo de Dios. Y recién empieza a hablar de Cristo en versículo 18. Alguien dirá, pero pastor, yo pensaba que Cristo y el Hijo de Dios son una y la misma persona. En cierto sentido sí, en cierto sentido no, teológicamente hablando. Ahora, ustedes son tutores de ¿no es cierto? Así que puedo plantear esta pregunta. La palabra Cristo, ¿qué significa? Ungido. ¿Y por qué se le da esa palabra? Bueno, ¿a quién se le da ese título, ungido? ¿A quién? ¿A quién se le dio ese título? Hace 2000 años. A Jesús, ¿no es cierto? Un bebé nació, ese bebé creció, empezó a ministrar y él mismo se identificó como Cristo y la gente empezó a decir, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Pero, ¿cuál es el sentido de ungido? A ver si pueden explicar eso. ¿Cuál es el sentido de ungido? ¿Por qué a Jesús se le llama el ungido? No es nada complicado, hermanos, esta parte. ¿Por qué se le llama ungido? Alguien lo han dicho en voz baja, ¿no es cierto? Por el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿no es cierto? El Espíritu Santo lo ungió. ¿Cuándo lo ungió?
¿A partir de qué momento lo ungió? Algunos su bautismo, otros afirmarían del nacimiento, que ya nació lleno del Espíritu Santo como Juan el Bautista. Pero ¿a dónde voy? Es lo siguiente, hermanos. El eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, antes de la encarnación, ¿se le podía llamar ungido? No, no es cierto. Hay tres personas en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son iguales. Los tres tienen cierta autonomía. Cuando el eterno Hijo se encarnó y tomó la naturaleza humana, Dios el Padre determinó que Él, como ser humano, iba a ejercer su ministerio en el poder del Espíritu Santo, no en su poder como el eterno Hijo de Dios. Muy importante esa distinción, que muchos creyentes no han pensado bien en eso. Y la razón por la cual el Padre o la Trinidad decidieron en la eternidad que iba a ser así, que el eterno Hijo de Dios encarnado en Jesús de Nazaret iba a ejercer su ministerio en el poder del Espíritu Santo, no en su poder como Hijo de Dios. Era para que al fin de su ministerio el Señor Jesús pueda decir a los apóstoles: tal como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Y las obras que yo he hecho, ustedes la harán, y mayor todavía, porque ustedes también serán ungidos con el Espíritu Santo. Así que con ese preámbulo, hagamos la pregunta otra vez en este pasaje. ¿De quién está hablando Pablo aquí? ¿Del eterno Hijo de Dios o de Cristo? Bueno, miren la primera parte. Él es la imagen del Dios invisible. O la segunda línea: Él es primogénito de toda la creación. O más claro todavía, versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Está hablando ahí Pablo de Cristo? El eterno Hijo de Dios, no de Cristo. Ahora, no quiero causar confusión. Obviamente, Cristo es el eterno Hijo de Dios. Pero ¿dónde está la diferencia? Que a partir de la encarnación, el eterno Hijo de Dios añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. La sumó, la añadió, sin perder nada de su naturaleza divina. Pero cuando el eterno Hijo de Dios creó todas las cosas, no tenía una naturaleza humana en ese momento, ¿no es cierto? Solo tenía la naturaleza divina. Así que yo planteo que los versículos 15 al 17, el apóstol Pablo está hablando de aquel ser que llamamos el eterno Hijo de Dios antes de la encarnación. Y a partir del versículo 18 en adelante, ahora está hablando del eterno Hijo de Dios encarnado. Por eso creo que la NTV se equivoca al decir Cristo en versículo 15. ¿Ok? Porque no está hablando ahí todavía. Podemos poner Cristo en versículo 18. Cristo es la cabeza del cuerpo. Ahí sí. Cristo como esa persona con dos naturalezas, humana y divina. Él es la cabeza de la iglesia, etc. ¿Ok? Así que algo para ir pensando esta mañana. ¿Ok? Me imagino que habrán preguntas después que quieran hacer sobre eso, y está muy bien, ¿ya? Pero tenemos que pensar bien en cómo interpretamos. Es la tarea exegética, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar mirando la primera parte de este himno cristológico, lo que Pablo dice acerca del eterno Hijo de Dios. Y hermanos, aquí pueden ver, Pablo hace 5 grandes afirmaciones.
La verdad es que cada afirmación merecería toda una clase. No tengo tiempo esta mañana. El año pasado dicté un curso de 12 semanas sobre estos versículos. ¿Ya? 12 semanas, tomando una clase para cada título. Ya no hay tiempo para hacer eso esta mañana. Vamos al primer título. Él, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él es la imagen del Dios invisible. Esas palabras tan sencillas que podemos leer rápidamente. Escuchen lo que un comentarista, John Eadie, dice de estas palabras. Dice, estas palabras deslumbran con su brillantez y asombran con su misterio. ¿Ya? Estas palabras deslumbran con su brillantez. Está diciendo, hay algo tan brillante, tan majestuoso en estas palabras que es increíble. Deslumbran con su brillantez y asombran con su misterio. Y continuó diciendo, hay que proceder con cautela, porque estamos pisando tierra santa aquí. Hay que proceder con cautela en nuestra exégesis, porque estamos pisando tierra santa. En primer lugar, pensemos en esta frase del Dios invisible. ¿A qué se refiere Pablo? Del Dios invisible. Podemos mirar un momento 1 Timoteo, capítulo 1, y el versículo 17. ¿Qué dice Pablo escribiendo a Timoteo? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Ahí está también, 1 Timoteo 1, 17. El Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. O al fin de la carta, 1 Timoteo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahí está Pablo escribiendo como un buen judío, hablando de Dios el Padre, aquel Dios que Pablo había conocido desde niño como Jehová, antes de la conversión y entender de la Trinidad. Y hermanos, una característica que diferencia a Dios el Padre de Dios el Hijo es que el Padre es invisible. Ahora podemos decir, pero se supone que las tres personas son invisibles, que antes de la encarnación Dios el Hijo, Espíritu invisible, el Espíritu Santo también invisible, Dios el Padre, Espíritu invisible. Pero aunque eso es cierto, los tres son espíritu. Por lo tanto, en su naturaleza espiritual, los tres son invisibles. Pero ¿por qué Pablo enfatiza que el Padre tiene esta característica única, el único que es invisible? Aquí estamos en aguas muy profundas, ¿no es cierto? Dios el Hijo en el Antiguo Testamento se hacía visible en el ángel de Jehová, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, Dios el Hijo se hace más visible en la encarnación. El Espíritu Santo en Hechos 2 se hizo visible en esas lenguas de fuego. En los Evangelios, el Espíritu Santo se hizo visible en la paloma. Pero Pablo da a entender que Dios el Padre jamás se ha hecho visible. Jamás se ha hecho visible.
Nadie lo ha visto y nadie jamás lo puede ver. Una de las distinciones entre las tres personas de la Trinidad, esta naturaleza de Dios el Padre, Él es invisible. Por lo tanto, en versículo 15, aquí en Colosenses 1:15, el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, pon algo invisible delante de un espejo y ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Pones algo invisible delante del espejo? No ves nada, pues, porque el espejo refleja lo que es visible. Dice Pablo, pero Dios el Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. Y Pablo aquí usa una palabra interesante en griego, la palabra icon, en griego. La palabra icon significa no solo una réplica, una copia, sino, como un comentarista ha dicho, una réplica en alta definición. Me gusta esa idea, ¿ya? Dios el Hijo es una réplica de Dios el Padre, que es invisible, pero es una réplica, es una copia en alta definición. Ahora aquí, como en áreas de la teología, hay que andar con cuidado. Noten, el apóstol Pablo no dice que Dios el Hijo es similar a Dios el Padre. Hay una palabra en griego para similar. Es la palabra homoios, similar a. ¿Cuál es la diferencia teológica entre usar la palabra homoios en griego, similar, y usar la palabra icon en griego, imagen? La diferencia es la siguiente. En icon, la imagen se deriva de otro. Hay un prototipo que da lugar al icon. Alguien ha usado esta imagen, me parece interesante, la ofrezco, aunque algunos pensarán que es un poco trivial. Yo podía tener aquí delante de ustedes varios huevos. Decir, un huevo es similar al otro huevo. ¿Qué palabra en griego usaríamos para describir eso? Homoios. Un huevo es similar a otro huevo, pero el segundo huevo no viene del primer huevo. Son independientes. Tienen apariencia similar, pero no hay conexión entre ellas. Esa es la palabra homoios, similar, pero sin ninguna relación. Icon en griego indica similitud, pero con una conexión. Se usaba, por ejemplo, esta palabra icon, se usaba en el tiempo de Pablo, cuando un soldado iba de viaje lejos de su casa. En ese tiempo no había WhatsApp, no había las redes sociales, no había ni máquinas fotográficas. Pero ese soldado, un joven, quería enviar a su madre algo que le haría recordar de él. ¿Sabe lo que él hacía? En algunos casos, a lo menos, tomaba una piedra más o menos de este tamaño, una piedra lisa, y contrataba el servicio de alguien que dibujaba muy bien. Y el artista, con un pincel o algo muy fino, dibujaba un retrato del soldado, igualito al soldado. Y el soldado enviaba esa piedra a su casa para que su madre pueda verlo a él cada día. Era su icon. Pero el artista no inventó, no se puso a dibujar así nomás. No, él tenía el prototipo, el soldado, y lo copió finamente, para que la copia sea idéntica al prototipo, porque lo estaba viendo. Y esta es la palabra que Pablo usa aquí. Cristo es el icon
del Dios el Padre, quien es invisible. Más adelante, este texto dio lugar a muchos debates en la iglesia primitiva. Cuando surgió la gran pelea entre Arrio y Atanasio en el siglo IV. Se acordarán que Arrio, un hereje, afirmó que Cristo no era la encarnación del eterno Dios. Por lo mucho, era un pequeño Dios, un ser creado, no eternal. Era similar a Dios el Padre, homoios a Dios el Padre. Atanasio dijo no, Pablo escribió aikon, no homoios. Y se dio ese debate teológico más adelante. Pero hermanos, qué tremenda enseñanza de Pablo aquí, ¿no es cierto? El eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el aikon, una réplica en alta definición, pero que tiene una relación con el Padre, viene del Padre, no existe independientemente del Padre. La imagen que tiene es por ser el Hijo del Padre. Otro tema, no voy a meterme en eso, pero otro tema profundo de la teología: ¿por qué llamar a Dios el Padre Padre? ¿Y por qué llamar a la segunda persona Hijo? ¿Y cómo es que Dios no tiene dos hijos? El Espíritu Santo no es el aikon del Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo del Padre. El Padre tiene un solo Hijo, ontológicamente, en la eternidad. Entonces, por eso digo, hay que proceder con mucho cuidado aquí, ¿ya? Es teología profunda que estamos manejando. Y hermanos, ¿no les parece fascinante que Pablo escribe estas cosas tan profundas a una iglesia pequeña, en una ciudad remota, de gente con poca educación? El Espíritu Santo inspiró a Pablo cuando escribió a Colosas, en una manera que no inspiró a Pablo cuando él escribió a la Odisea. Fue el Espíritu Santo marcando la diferencia entre estas dos cartas. Y creo que en alguna manera el apóstol Pablo se dio cuenta de eso al estar escribiendo. Las ideas fluían, las palabras venían. Pablo se da cuenta, esto es muy profundo lo que estoy escribiendo. Muy bien, segunda característica, segunda gran afirmación, versículo 16. Él es el primogénito de la creación, primogénito de la creación. La palabra aquí en griego es la palabra prototokos, prototokos. La palabra tokos viene de un verbo que significa engendrar o concebir. Proto, la palabra normal para primero. Así que prototokos, esta palabra, se puede usar en un sentido literal. Por ejemplo, si miramos en Mateo 1, versículo 25, aquí tenemos el uso literal de esta palabra prototokos. Mateo 1, versículo 25. Hablando de José y María. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo prototokos, a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora, aquí es el uso literal de la palabra, ¿no es cierto? Jesús fue el primer hijo que María concibió. Así que Jesús era el prototokos literal de José y María, de María. Pero esta palabra prototokos no siempre se usa en un sentido literal. A veces se usa en un sentido figurativo. Y lo tenemos, por ejemplo, en Romanos 8, el versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Donde el apóstol Pablo escribe: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Ahora, si pensamos un poco lo que Pablo está diciendo aquí, hablando de Cristo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, no parece que Pablo está usando la palabra literalmente. Pablo está usando la palabra en una forma simbólica para hablar de preeminencia, para que él sea el preeminente entre muchos hermanos. La razón es la siguiente, hermanos. Hoy en día se inculca a los padres, ¿no es cierto? Se inculca a los padres a que hay que tratar a cada hijo igual, ¿no es cierto? Yo tengo 3 hijos y hemos tratado como padres de tratar a cada hijo igual. Ahora, nuestro primer hijo, nuestro prototocos, es Jonathan. Le encanta ser el hijo mayor. ¿Se imaginan lo que él se atreve a querer hacer como hijo mayor o hermano mayor? Él quiere ordenar a sus hermanas. Y todo el tiempo dice, yo soy el bueno, no dice yo soy el prototocos, ¿no? Pero él dice, yo soy el primogénito, el mayor, yo mando aquí con nuestra mamá y papá. Y aquí, falso. Tú eres igual entre otros. Pero en la cultura antigua, como quizás en Perú también años atrás, había este concepto de que el hijo mayor tiene preeminencia. En el Antiguo Testamento, al hijo mayor se le daba una doble porción de la herencia. Se dividía la herencia en 2. El hijo mayor recibía una mitad o mucho más que los otros, y el resto de la herencia se dividía entre los hermanos. ¿Por qué? Porque ante la muerte del padre, el hijo mayor asumía la responsabilidad para toda la familia. Necesitaba recursos para poder ejercer la función del prototocos, el preeminente. Así que en la cultura antigua, la palabra primogénito se usaba a veces en forma literal, el primero que nació, pero también se usaba en forma figurativa. Por eso, ¿quién fue el primogénito de Jacob? ¿Quién fue el primogénito? Rubén, ¿no es cierto? Él nació primero. Pero Rubén cometió un grave pecado y su padre desheredó a Rubén como el primogénito. ¿Y a quién nombró en su lugar como primogénito? A José. Ahora, José no era literalmente el primogénito, pero el padre lo trató como el primogénito, le dio preeminencia, le hizo esa túnica larga para José. Y en ese sentido la palabra primogénito tiene esas 2 acepciones. Literalmente el primero en nacer, simbólicamente el que tiene preeminencia. Preeminencia. Lo tenemos también en Hebreos 12, versículo 23, si quieren buscar otro texto, pero por falta de tiempo voy a avanzar. Así que cuando dice aquí, en versículo 15, Él es el primogénito de toda la creación, algunos como los testigos de Jehová, los arrianos, lo tomaron como Cristo fue el primero en ser creado. Él es el primogénito de toda la creación. Herejía, ¿no es cierto? Porque Dios el Hijo no fue creado, no es parte de la creación. Lo que Pablo está diciendo aquí es, él está usando la palabra prototocos en forma simbólica representativa. Él es el primogénito sobre toda la creación. Él tiene la preeminencia sobre toda la creación. Así que esta tremenda afirmación de Dios el Hijo, obviamente, por tener la preeminencia, Él también tiene autoridad sobre toda la creación. Y es interesante si pensamos en Filipenses 2, versículos 9 al 11.
donde el apóstol Pablo dice, luego de la muerte de Cristo en la cruz, el Padre lo exaltó y le puso sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Uno piensa, pero eso era cierto antes. Eso era cierto de Dios el Hijo antes. Pero ahora es cierto de Cristo, un hombre como nosotros, encarnado. Eso es lo novedoso de Filipenses 2. Cuando Cristo en Mateo dice, toda autoridad me es dada, está hablando como si algo nuevo acaba de ocurrir. Pero Dios el Hijo siempre ha tenido autoridad sobre todo. Lo novedoso es que ahora el que tiene autoridad sobre todo es Dios encarnado. Un ser humano como nosotros tiene autoridad sobre todo. Pero aquí Pablo está hablando de el eterno Hijo de Dios. Tercer lugar, Él es el instrumento de la creación. Por eso no puede ser parte de la creación. Porque Pablo dice, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean cosas visibles, cosas materiales o cosas invisibles, como los ángeles y los demonios, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí, hermanos, si tuviéramos tiempo, habría que analizar las tres preposiciones que Pablo usa aquí. En versículos 16, la primera preposición en griego, en Él fueron creadas todas las cosas. Más adelante dice, por medio de Él. Otra preposición en griego, dia, a través de Él fueron creadas todas las cosas. Y luego viene para Él, otra proposición, ais en griego, que significa meta o propósito. Todo fue creado en Él, todo fue creado a través de Él, y todo lo que ha sido creado para el eterno Hijo de Dios. Así que Pablo escribe estas cosas profundas del eterno Hijo de Dios. En cuarto lugar, versículo 17, habla de la eternidad de Dios el Hijo. Él es antes de todas las cosas. Aquí el verbo que habría que meditar es el verbo es. En griego hay dos verbos que muchas veces podrían ser como intercambiables. El verbo estin, que es el verbo ser, y el verbo ginomai, que significa llegar a ser. Y aquí Pablo tiene mucho cuidado, él no usa el verbo ginomai, que sería él llegó a ser antes de todas las cosas. Pablo usa el verbo estin o aimi. Él es eternamente antes de todas las cosas. Así que los arrianos y los testigos tratan de dar a entender que hubo un cambio en la persona del eterno Hijo de Dios. Hubo cuando no existía y hubo cuando llegó a existir. Llegó a ser. Pero la doctrina bíblica evangélica es afirmar la eterna preexistencia del la segunda persona de la Trinidad. Él es, no llegó a ser, Él es, siempre ha sido, antes de todas las cosas. Y finalmente la quinta cosa, también dramática, versículo 17, la segunda parte, en Él todas las cosas subsisten. Y aquí el verbo subsisten, Reina Valera, es la traducción de el verbo sun istemi en griego. El verbo istemi significa pararse y sun juntamente con. Así que literalmente sería, en Él todas las cosas
están bien paradas juntamente con Él. Difícil traducir, pero la Reina Valera pone sostiene. Aquí lo que está diciendo es que absolutamente toda la creación, no solo el mundo material, sino también los ángeles. Y hermanos y hermanas, también Satanás. Todas las cosas subsisten en el eterno Hijo de Dios. Tienen su solidez, tienen su coherencia. Lightfoot, un famoso expositor del siglo XIX, dijo lo siguiente: es el eterno Hijo de Dios que hace que el universo sea un cosmos y no un caos. ¿Ya? Pueden anotar eso en su mente. La única explicación por la cual existe un cosmos y no existe un caos es el eterno Hijo de Dios. ¿Me explico? Los que no creen en Dios, ¿cómo explican el universo? Según ellos, ¿cómo empezó todo? Que es la famosa expresión que usan para el comienzo de todo. El Big Bang, ¿no es cierto? La gran explosión. Hermanos, para mí no hay cosa más tonta que científicos han dicho eso. Realmente es por no usar una palabra más fuerte, una tremenda insensatez. ¿Cómo en la vida va a venir orden de una explosión? ¿Acaso puedes poner dinamita en la carretera central en una roca y explosionas y sale una computadora? O que en el espacio está volando, digamos, un avión y el avión explota a 20.000 metros en pedazos y los pedazos caen aquí en la tierra y en la tierra forman una laptop. Eso simplemente no pasa. Entonces, si es que hubo un Big Bang y todo ahora es orden, es por el eterno Hijo de Dios. Pero saben, la raza humana no cree eso. Me olvidé de colocar una imagen aquí para esta exposición. En Suiza y en Estados Unidos creo también, han creado una enorme máquina para acelerar los elementos más pequeños, protones, electrones, para golpearse el uno con el otro, porque los científicos están desesperados por encontrar esa partícula que explica por qué hay orden en el universo. ¿Saben lo que lo han llamado? La partícula Dios, the God particle en inglés. Claro, no creen en Dios, pero los científicos se dan cuenta, hay orden en el universo, y la pregunta es, ¿cómo explicamos el orden de una gran explosión? Es ilógico, algo tiene que estar creando el orden, y buscan, invierten millones y multimillones. Cuando Pablo dice aquí a los colosenses, ¿para qué investigan tanto? Dice Pablo, el eterno Hijo de Dios, Él es lo que sostiene todas las cosas. Todas las cosas tienen su coherencia en el eterno Hijo de Dios. Hermanos, lo que Pablo está escribiendo a los colosenses es algo fabuloso aquí. Tengo que avanzar por falta de tiempo, hermanos. Hemos considerado las 5 cosas que Pablo dice de el eterno Hijo de Dios. Ahora, sumando a eso, Pablo ahora habla de 4 cosas del Hijo de Dios encarnado. Versículos 19 al 20. ¿Qué dice Pablo del eterno Hijo de Dios encarnado en Jesús de Nazaret? En primer lugar, Él es la cabeza de la iglesia, la eclesía, nosotros, los que Dios el Padre está llamando de toda tribu, lengua y nación para formar una iglesia mundial. Y Cristo,
es la cabeza de esa iglesia. Aquí no importa si eres de la IEP o de la Alianza, o eres metodista, o bautista, o presbiteriano, o lo que sea. Con tal que hayas nacido de nuevo. Eres un miembro de la Iglesia Universal de Cristo y todos estamos bajo esa cabeza. Eres la cabeza de la iglesia. Ahora, por ser cabeza, ¿qué implica? Él dirige el funcionamiento de la iglesia. Hermanos, ¿por qué estoy aquí con ustedes en Perú? Porque a mí se me ocurrió que me gustaba el Perú y vine aquí a ser misionero. Hermanos, yo no sabía nada del Perú cuando Dios me llamó a los 15 años a su servicio. Yo no sabía dónde iba a ser. Fue en la universidad que Dios me indicó que era para ser misionero. Más adelante en el seminario, Dios me indicó que iba a ser América Latina. Y cuando llegué aquí, el Espíritu Santo confirmó, es Perú. Y no puedo irme del Perú. Porque no vine al Perú por iniciativa propia. Y no puedo irme del Perú por iniciativa propia. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Él es mi cabeza. Él ordena mi accionar. Y hermanos, si todos nosotros tuviéramos esa misma actitud, la iglesia podría ser algo muy diferente de lo que es. Muchos de nosotros somos miembros que no se sujetan al cuerpo, a la cabeza, perdón. Y ustedes saben muy bien, ¿no es cierto?, qué pasa con el ser humano cuando un accidente corta el vínculo entre los miembros del cuerpo y la cabeza. El cuerpo no funciona. Porque el vínculo entre los miembros y el cuerpo se ha cortado. Y temo que hay muchos creyentes que vivimos paralíticos espirituales. Hemos perdido esa conexión con aquel que ordena lo que debemos hacer y pasamos años de nuestras vidas haciendo lo que yo quiero. No hemos captado bien lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Yo ya no vivo. Cristo, Él es el que vive. Y lo que yo vivo ahora en mi carne, lo vivo en Él, mi cabeza. Qué hermosa es la iglesia, hermanos, si todos viviéramos así. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Segundo lugar, Él es el Él es el primogénito de los muertos. Él es el principio, versículo 18, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Noten ahí la relación entre primogénito y preeminencia. Ahora, en cierto sentido, Cristo es el primogénito de entre los muertos, porque Él resucitó con cuerpo glorificado. Nadie más ha resucitado con cuerpo glorificado y vivió aquí en la tierra por un tiempo. Hay debates acerca de qué pasó con Enoc, qué pasó con el profeta Elías. De repente no murieron, fueron glorificados, pero la primera persona que ha resucitado de los muertos con cuerpo glorificado es el Señor Jesús. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la preeminencia en todo. En tercer lugar, y hermanos, yo sé que el tiempo está ganando, pero tratemos de meditar el versículo 19. Quizá el versículo más profundo
de esta carta a los Colosenses. Quizá el versículo más profundo en toda la Biblia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre en la eternidad. Le indicó al Hijo: un día irás a la tierra al salvar a los pecadores de su pecado. Hijo, va a ser de mi complacencia que en ti, como humano, toda la plenitud de Dios habite. Y Pablo repite más adelante en versículo 9 del capítulo 2, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso, hermanos, a mí me genera mucha molestia escuchar cristianos progresistas negar la divinidad de Cristo. Genera mucha molestia escuchar cristianos cuestionar la resurrección de Cristo y su divinidad. Porque Pablo lo enfatiza claramente aquí. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Jesús de Nazaret. Y la iglesia jamás debe perder eso. Y hermanos, esta es una batalla que se nos viene en los siguientes meses y años. Una batalla por la confiabilidad histórica de los evangelios y por lo tanto la confianza en la plena divinidad de Jesús de Nazaret. Y ya hay muchas personas que quieren llamarse evangélicos que están cuestionando eso, diciendo que todo esto fue una invención de Pablo, una invención de la iglesia cristiana y que Jesús jamás reclamó ser divino. Las ciencias bíblicas, entre comillas, están empezando a afirmar eso. Seminarios están empezando a enseñar eso. Es un gran peligro para la iglesia. Y finalmente, en versículo 20, el apóstol Pablo dice acerca de Dios el Hijo encarnado: por medio de Él reconciliar. Quiero que noten qué es lo que Dios el Hijo reconciliar. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el texto bíblico? Reconciliar consigo todas las cosas. No solo los creyentes. Claro, Cristo es el que nos reconcilia con el Padre, ¿no es cierto? Pero Pablo no está hablando de esa clase de reconciliación aquí. Pablo está hablando de algo mucho más grandioso. Por medio de Él, lo que le agrada al Padre, tomando el versículo 19, es reconciliar consigo, con Dios el Padre, todas las cosas. Así las que están en la tierra, en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Hermanos, esto incluye los inconversos. Esto incluye los demonios. Esto incluye Satanás también. Porque ahora todo está medio desordenado. Cuando Dios creó los ángeles, había un orden en el cielo. Todo giraba alrededor de Dios. Y cuando Satanás se rebeló, lo que estaba girando hermoso alrededor de este eje central se desordenó. Y usted sabe lo que pasa en un trompito. Cuando empiezas a hacer girar el trompito y algo le pierde el balance, el trompito se cae, ¿no es cierto? Porque no está girando en el eje central. El pecado ha creado un caos en el mundo espiritual angelical. Cuando Adán y Eva pecaron, lo mismo pasó con la tierra. La tierra ahora no está en orden final absoluto como debe estar, porque nos hemos salido del eje central. Y hermanos, el plan del Padre no es solo salvar a la iglesia a través de Cristo. Obviamente Él lo va a hacer, lo está haciendo. Pero hermanos queridos, el apóstol Pablo está hablando de algo cósmico aquí.
No que va a salvar a todos. No, no van a ser salvos. Pero serán reconciliados. Todo al final va a ser reconciliado con Dios. Y hasta en el infierno habrá un sentir que Dios está en control de todo, a la fuerza, por Cristo. Wow. No estoy hablando de salvación, hermanos. Estoy hablando de que el pecado desequilibró todo. Y el plan del Padre es usar a un hombre, Dios el Hijo encarnado, Jesús de Nazaret, para reconciliar todas las cosas a la fuerza. Y al final habrá un tremendo orden, aunque exista el infierno, porque todo estará girando otra vez alrededor de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, el cuadro es magnífico, ¿no es cierto? Y Pablo escribe esto en una iglesia pequeña, de gente, muchos de ellos analfabetos. Pero Dios quería revelar esto a todos sus hijos, y lo ha dejado en la Biblia para nosotros. Conclusión, hermanos, versículos 21 al 23. No sé si está aquí. Ya. La conclusión es ese viejo, la paradoja entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Lo dejo ahí por tiempo, hermanos, para leer nomás. Capten ustedes cómo el versículo 21 y 22 enfatiza la soberanía de Dios, ¿no es cierto? La soberanía de Dios. Y a vosotros también, dice Pablo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él os ha reconciliado. En su gran soberanía, en su gran poder, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermanos, eso es lo que Cristo va a hacer. Es lo que Dios en su soberanía hace con nosotros. Pero tenemos una responsabilidad. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Por eso, hermanos, Pablo escribe esta carta. Pablo sabe que Dios es capaz de guardar a los colosenses en la salvación. Pero los colosenses tienen que asumir su responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Permanecer fundados, permanecer firmes en la fe, no moverse de la esperanza del Evangelio. Y es para ayudar a la iglesia a cumplir su responsabilidad que Pablo escribe esta carta. Dios es soberano, el ser humano es responsable. Los dos rieles de la salvación, dos rieles que van en paralelo, ambas cosas son ciertas. Dios es soberano y el ser humano también es responsable. Y nuestra salvación depende de ambas cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Así que, hermanos, espero que más tiempo para exponer mucho más aquí de este pasaje, pero a lo menos les doy algunas ideas para ir pensando de la profundidad del pensamiento de Pablo, del valor de exégesis, ¿ya? Del valor de tomar las palabras, analizarlas, pensarlas, sopesarlas, no solo el término en griego, sino las implicancias teológicas. Y ustedes, como personas que enseñan la Biblia a otros, deben animarse, desafiarse a estudiar más profundamente la Biblia para poder dar respuestas a los hermanos cuando están estudiando con ustedes los materiales de Cian.